Paz, paz, gozo y amor en el nombre de Jesús para cada uno de ustedes y que esa gracia divina descienda hasta ahí donde tú te encuentras. Bienvenido seas a tu programa Tiempo de Gracia en esta primera temporada donde hemos estado tocando el tema acerca de la gracia, el pecado, los vicios, los frutos del Espíritu y por supuesto hemos estado profundizando un poquito más acerca de los 7 pecados capitales y la virtud que necesitamos desarrollar en contraparte a cada una de ellas. Así que bienvenido seas, quédate con nosotros porque el día de hoy estamos a punto de tocar el tema acerca del pecado capital de la lujuria. Por eso en esta hora te invito a que no cambies de canal, no cambies en este momento y quédate aquí en sintonía que Jesús quiere hablarte. Dios Padre quiere hablarte a través de su palabra y el Espíritu Santo quiere hacer realidad la gracia en tu vida. Y vamos a iniciar en el nombre de Jesús compartiendo la frase del día de hoy en concordancia al tema que vamos a desarrollar. Y dice de la siguiente manera, presta atención. La lujuria consentida se volvió hábito y el hábito no resistido se volvió necesidad. Y esto lo decía San Agustín, este gran padre de la iglesia, este gran obispo San Agustín de quien hemos de aprender tanto, simplemente nos dice que cuando nosotros hablamos de la lujuria es algo que nosotros podemos tomar el control, tener la autoridad, podemos decirle un alto, un hasta aquí. Recuerda que un hábito se puede desarrollar, estuvimos hablando de ello al inicio de esta temporada y por lo tanto San Agustín lo confirma que incluso la lujuria que se volvió un hábito y por no resistirlo, por darle rienda suelta, se te volvió una necesidad, pues él mismo lo dice porque él es testimonio de esa redención, que sí se puede controlar, sí se puede erradicar de nosotros, sí se puede instaurar la pureza en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo entero con la ayuda de la gracia divina. Así que quédate con nosotros, vamos a profundizar un poquito más y qué debemos de hacer entonces si ya se te volvió un hábito la lujuria y ya no es solamente un hábito, sino que ahora se te volvió una necesidad. Pues quiero continuar con una frase de alguien anónimo y decía, la lujuria es una fiera que hay que dejarla morirse de hambre, de un escritor anónimo. Y el Señor el día de hoy nos está queriendo rescatar de la lujuria. Ese pecado que pareciera que no es nada malo, pareciera que hoy en día se nos grita a voces que nosotros somos libres de hacer lo que querramos con nuestro cuerpo, con lo que se nos apetece, pero no es así. Dios nos dice no, nos pone a veces muchas, podemos decir así, límites. Hoy se habla tanto de límites, pero no lo reconocemos también en los mandamientos del Señor. El Padre nos ha puesto ciertos límites precisamente para nuestro bien. Así como hoy se habla en la psicología, se habla en la sociología de la necesidad de poner límites a los niños, al cónyuge, a donde trabajamos para también tener una estabilidad emocional, pues eso es lo que precisamente ha hecho Dios con nosotros sus hijos, pero necesitamos abrir los oídos y escuchar lo que el Padre tiene que decirnos al respecto de la lujuria. Digamos en esta mañana, y lo vamos a definir así, que lujuria es el apetito y apego desordenado en todo lo concerniente a la sexualidad del hombre y la mujer. Es un exceso y demasía en lo concerniente a la sexualidad. Aquí la palabra clave es desordenado. La sexualidad es algo bueno. De hecho, nosotros fuimos sexuados por nuestro mismo Padre. Nos dice la palabra de Dios que nos creó varón y mujer. Nos creó sexuados. Y acá, por eso quiero leerlo en el libro del Génesis. Hoy en día, pues es necesario que nosotros hablemos acerca de este tema que ha sido tan torcido, que se ha tergiversado tanto, que se ha corrompido tanto acerca
de la palabra género, esta palabra se ha corrompido tanto, pero escuchemos lo que nos dice el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 27. Versículo 26 en adelante. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Quiero hacer un paréntesis acá. Cuando dice cuando creó al hombre, se está refiriendo al género humano, ¿sí? Y por eso hace la aclaración. Cuando Dios creó al hombre, el género humano, lo creó a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Y les dio su bendición y les dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos acá otra narrativa acerca de la creación del ser humano y nos adelantamos a Génesis capítulo número 2 y leemos la siguiente narración acerca de la creación del hombre. Versículo 7. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 18. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y a continuación creó a todos los animales. Pero dice que el Señor se dio cuenta que los animales no eran esa ayuda idónea, no era esa compañía idónea para Adán de vivir en el paraíso y de gobernarlo. Entonces leamos lo que dice a continuación. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos lleguen a ser como una sola persona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá nos narra precisamente esta hermosa alegoría de cómo fue creado el hombre y la mujer para darnos a entender que nosotros fuimos seres sexuados, porque cuando hablamos de un género masculino o femenino, ¿sí?, no estamos hablando solamente de la diferencia genital o física que existe entre el hombre y la mujer. Cuando nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, desde allí el padre, porque ahora por la ciencia se sabe que es el padre el que le da el género al bebé, desde ese momento que somos gestados, allí se define si nosotros éramos una mujer, digo éramos porque lo soy, ¿verdad? En ese momento estoy hablando de ese momento de la concepción, o también se definió que tú ibas a nacer como un hombre como tal. ¿Por qué? Porque el género nos afecta, y no, la palabra no es afectar, sino que el género define no solamente nuestro cuerpo físico, sino que define nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de expresarnos al mundo, nuestra forma de expresarnos dentro de la creación. Todo eso define nuestro género, femenino o masculino. No estamos hablando únicamente, vuelvo a recalcar, de la diferencia en anatomía. Estamos hablando de nuestra expresión como seres humanos y seres vivientes acá en el mundo. Y por lo tanto, esto es importantísimo que se hable de esta verdad, porque cuando nosotros torcemos esta verdad de que fuimos seres sexuados y que la sexualidad es buena, porque cuando ya hablamos de una unión entre el hombre y la mujer, y particularmente dentro de la bendición y el contexto del matrimonio, el ser humano tiene una fuerza creadora. Por eso es que da vida, transmite vida a la hora de unirse. La sexualidad es una potencia que tiene el ser humano, pero que lamentablemente se ha mal utilizado, se ha dañado,
se ha corrompido y se ha pervertido esta capacidad y esta fuerza grandísima de creación que tiene el hombre y la mujer. Entonces hoy más que nunca nosotros tenemos que abrazar la verdad. No estamos atacando, no estamos haciendo a un lado o señalando, estamos abrazando esa verdad desde siempre, desde un punto de vista antropológico, científico, fisiológico, psicológico, como usted lo quiera definir, es una verdad. Está el hombre y la mujer y fueron capacitados física, emocional y psicológicamente para poder compartir, para poder encajar, para poder ser una fuerza mutua con sus diferencias, el hombre y la mujer, poder unirse y ser una fuerza, ser una potencia, ser esa gran alianza de la que habla el Génesis. Pero desgraciadamente hay un enemigo de todo lo bueno y de la verdad y es Satanás, que él es el padre de la mentira, así lo dijo Jesucristo el Señor, que tiende a tergiversar todo lo bueno que ha sido creado por el Padre. Desde Génesis nosotros vemos que tergiversó la verdad diciéndole a Eva, así que no puedes tocar ninguno de los árboles. No, el Padre no le dijo eso. Dios Padre le dijo, este árbol. Entonces, teniendo esta definición clara, que está el hombre y la mujer como tal, la lujuria habla precisamente de la perversión de esa capacidad sexual. La lujuria habla de la corrupción que se puede llegar a cometer y sobre todo también esa deformación de la sexualidad cuando nosotros no abrazamos la verdad como tal. Si yo soy una mujer como tal, nacida como tal, y si tú eres un hombre nacido como tal, efectivamente tienes esa capacidad de poder conectar con otra persona sexualmente hablando y dentro del marco del matrimonio. No podemos hablar mucho de eso y extendernos porque la relación conyugal es pero es tan grande, es tan poderosa, es la sociedad más grande que pueda existir, ¿verdad? Ese consorcio más grande, pero estamos hablando precisamente porque hoy se habla de la libre sexualidad, hoy se habla de la libertad sexual, que hay que romper los estereotipos y que ya no hay que tener tabúes, y con estas banderas se está corrompiendo la sexualidad, con estas banderas se está tergiversando la verdad, con estas banderas se está también degenerando la verdad. Por eso repito otra vez, la lujuria es el apetito y apego desordenado en todo lo concerniente a la sexualidad. Es un exceso y demasía en este tema. Entonces vemos acá que las palabras claves son desordenado, es un exceso, es una corrupción, es un degenere en lo concerniente a lo sexual, porque la sexualidad es buena. Dios nos creó como hombres y mujeres sexuados para podernos comunicar, conectar, entablar una relación. Si esa es tu vocación también del matrimonio y de entrar en pareja y actuar en pareja en esta vida, hay esa gracia bendita, es un regalo de Dios. Miren que es un regalo que se puede repetir una y otra vez hasta que uno de los dos muera. Pero en ese marco, en ese contexto, en ese límite, en esa cobertura y en esa gracia del matrimonio. Entonces veamos que cuando hablamos de la lujuria que ya se degenera, que se ha corrompido, que se ha desordenado, entran los siguientes pecados. La lujuria se degenera en las siguientes manifestaciones de pecado sexual, ¿sí? Vemos acá la depravación, las desviaciones, ¿sí? La fornicación, la masturbación, allí en este pecado entra el adulterio, el incesto, la prostitución, la homosexualidad o lesbianismo, las violaciones, abusos sexuales de cualquier índole, el bestialismo. Recordemos que hoy hay tantas cosas de las que da hasta pena hablar, pero el bestialismo es practicar relaciones sexuales con animales. Tenemos también la pederastía o la pedofilia, de atreverse a tocar a un niño, ¿sí? De involucrar a un niño en actos sexuales, incluso
en Estados Unidos hace muchísimos años, quizá en la década de los 70, en esa liberación sexual que supuestamente explotó para bien del ser humano y se ha visto el degenere. Se hablaba de cierto especialista que él experimentaba con bebés. Eso es pedofilia, es abuso a niños. No tiene cómo resguardarse esto de que eran prácticas, de que era estudio. No, era abuso sexual a niños. Tenemos acá también la necrofilia, la práctica sexual con cadáveres, la sodomía, que es la práctica sexual anal, el voyerismo, que son las personas que disfrutan contemplando actitudes íntimas en otras personas, ¿verdad? Tenemos el sadomasoquismo, que es la tendencia sexual morbosa de quien goza causando dolor o infligiendo dolor, humillación y dolor a otra persona. El exhibicionismo, ¿sí? Esa perversión consiste en el impulso a mostrar los órganos genitales o mostrar de forma pública todo lo concerniente a lo sexual. Eso no se llama libertad, eso no se llama no tener tabúes, eso se llama exhibicionismo, ¿sí? Se llama exhibicionismo, no le podemos decir que es libertad de expresión. Vemos por acá también que la pornografía per se es una desviación, es una corrupción de lo sexual, no es escuela para nadie, no se debe tomar como escuela para nadie, ni siquiera para los matrimonios. Hay personas que incluso siendo cristianos, siendo católicos, con todos los sacramentos, consumen pornografía supuestamente para avivar otra vez el fuego en el matrimonio, y esto tarde o temprano dará amargos frutos de muerte en tu matrimonio. Si tú lo estás haciendo, deja de hacerlo. La pornografía, vuelvo a recalcar, no es escuela para nadie. Se nos ha vendido incluso como una aparente escuela, pero no es así. Ahí en la pornografía no hay amor, no hay respeto, no hay enseñanza de conexión emocional, de conexión psicológica con tu pareja. Ahí simplemente es un acto ya degradado hasta el grado de animalesco, porque ahí no se toman en cuenta ni la dignidad de nadie, ni emociones, ni respeto, no se toma en cuenta nada. Por lo tanto, la pornografía, desde ningún punto de vista que la querramos ver, puede ser escuela para nadie, y menos dentro de un matrimonio cristiano. La seducción es también parte de la lujuria. No es correcto estar seduciendo a todo mundo solo como un juego, aprovechándose de las emociones y sentimientos de los demás. La provocación o filtrear, hay personas que encuentran muy divertido estar flirteando o estar provocando solo como por un gusto o por ego de quererse sentirse bien, de que pueden conquistar o que todavía pueden atraer a alguien. Eso es pecado, eso es estar tú dañando y aprovechándote de otra persona que te prestó atención y jugar también con esa persona. El flirtear, y más si estás casado, más si estás comprometido o incluso en noviazgo, flirtear, estar provocando es pecado. Es estar jugando con otra persona. Ya vamos a encontrar citas bíblicas muy específicas para esto. Así que coquetear y estar provocando y flirteando, eso es pecado. Es pecado porque no solamente no te respetas a ti mismo, sino que tampoco no estás respetando la parte sexual y la sexualidad o la necesidad de la persona a la que estás coqueteando, a la que estás queriendo atraer, con la que estás flirteando. Y más si estás casado, si estás comprometido, si estás en una relación, es totalmente infidelidad. Vemos más adelante también que vemos la vulgaridad en cualquier plano, también es un pecado derivado de la lujuria, porque recordemos que, ya voy a hablar, la virtud de desarrollar es la pureza. La vulgaridad entonces en cualquier plano, al hablar siempre cosas soeces o con doble sentido con respecto a lo sexual, hermano, hay algo ahí que sanar en ti. Hay algo ahí que limpiar con la sangre de Cristo, hay algo cuando solo hablas en doble sentido y hablando solamente en formas de sexualidad, hay algo ahí que subsanar con la sangre de Cristo. Ser impúdico, ser obsceno, morboso, ¿verdad? El estar
hablando siempre de aberraciones, toda clase de aberración. Hoy no podemos tocar toda la clase de aberraciones que puede cometer un ser humano, ¿sí?, en lo concerniente a lo sexual, pero toda clase de aberración definitivamente es parte de la lujuria y hay que ponerle un alto, que no se te vuelva una necesidad. Por eso decía este autor anónimo, la lujuria es una fiera que hay que dejarla morir de hambre. San Francisco de Asís decía que la lujuria, de los pecados de la lujuria y de las tentaciones de la lujuria, hay que salir corriendo, con esas no se juega a ser valiente, hay que salir corriendo. Vemos entonces que toda aberración en general de mente, de palabra y de actos es lujuria. Todo lo que se va fuera de lo natural, de lo que es lícito, de lo que es permitido, y cuando hablo de lo que es permitido es la relación sexual como tal, ¿verdad? Ese coito entre un hombre y una mujer como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la virtud a desarrollar? La pureza. La pureza no solamente de mente, de ojos, de oído, de labios, de corazón, de cuerpo entero, esa pureza, esa limpieza de ver la sexualidad de una manera pura, de verla de una manera natural, de una manera de bendición, no verla tergiversada y torcida, pero de eso vamos a hablar en el siguiente programa. Ok, pero teniendo en cuenta esto, hay varias citas bíblicas que hoy quiero compartir contigo antes de que termine el programa, y quiero que leamos 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en una forma santa y respetuosa. En eso consiste el pudor, en manejarte de una manera respetuosa hacia ti mismo y hacia los demás en todo lo concerniente a lo sexual. No con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios, que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente esto. Aquí está la cita. Cuando hablamos, dice que nadie abuse ni engañe a su prójimo en todo lo concerniente a lo sexual. Por eso todo abuso y toda agresión sexual de cualquier índole es pecado, y no solamente es penado por la ley de la tierra, sino también por la ley de Dios. Y por eso es que el flirteo, el estar provocando solo por gusto, también es pecado, porque es estar engañando y jugando con la otra persona. Porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos acá también la cita bíblica en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 18 en adelante. San Pablo nos dice, huyan. No solo lo dice San Francisco de Asís, sino que San Pablo ya en las Sagradas Escrituras nos los decía, huyan de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6, del versículo 18 en adelante, lo vamos a leer. Y dice así, huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios también en el cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pecado de la lujuria también es grave, porque incluso ya nosotros afectamos a nuestro cuerpo, utilizamos nuestro cuerpo para corromper, para caer, como decía San Agustín, en esos hábitos que se pueden volver una necesidad. Y la lujuria hay que dejarla morir de hambre, decía este escritor. En Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, nos dice, lo que Dios quiere de ustedes es que lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 nos dice, aléjate de las compañías que te llevan a la perversión. Si tú te estás relacionando con personas que te hablan de éxito, de estudiar, de emprender, que te hablan de ser honestos, de ser trabajadores,
a ti se te va a pegar esa emoción de ser un exitoso, de trabajar, de emprender, de seguir aprendiendo más. Pero si tú andas con personas que solo hablan de promiscuidad sexual, que solo hablan de vulgaridad, que solo hablan de sexo, que solo hablan de pornografía, etcétera, etcétera, evidentemente también tú serás arrastrado a ese mundo, serás arrastrado a esa esclavitud, porque sabes que San Pablo nos decía muy claramente que nosotros se nos es permitido hacer lo que sea. 1 Corintios 10:23, San Pablo decía, sí es cierto, uno es libre de hacer lo que uno quiera, pero no todo conviene. 1 Corintios 10:23, sí, tú eres libre de hacer lo que se te plazca. Tú eres libre de hacer y tomar las decisiones con respecto a tu sexualidad, eres libre. Por eso es de que hoy en día no es que hayan más géneros, solo está el género masculino y femenino, sino que lo que ahora hay, pues definitivamente son esas preferencias sexuales, eso es lo que hay. Hay muchísimas y muchas banderas ahora, esos son preferencias, ¿verdad? Preferencias tuyas, preferencias personales, ¿sí? Pero hay solamente dos sexos, el femenino y el masculino. ¿Pero a qué voy con esto? San Pablo dice, tú eres libre de hacer lo que se te plazca, pero no todo conviene. No todo conviene y Jesús nos está llamando a abrazar esa verdad para vivir en paz. ¿Por qué? Porque el libertinaje y la lujuria jamás te va a traer completa paz. Y es así, no hay necesidad de explicarlo tanto. El libertinaje, el darle rienda suelta a cualquier aberración y a todo lo que tú quieras, nunca te va a dejar satisfecho, en paz contigo mismo. Al contrario, te vas a volver esclavo y vas a querer más y vas a querer más y vas a querer más aberraciones y más, porque eso ya no te satisface. La pureza de mente, de ojos, de oídos, de corazón, de cuerpo entero, es la que te va a traer paz, que vamos a hablar de ese tema en el próximo programa, no te lo puedes perder. Pero dice acá en Hebreos 13:4 que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzga a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Acá San Juan Bosco nos decía, ya casi terminamos con el tema de hoy, San Juan Bosco decía esto y me encanta: la virtud que más brilla en el paraíso es la pureza, ¿sí? El ser puro y casto no es ser tonto. Y con esto quiero ir cerrando porque quiero dejarte esa semillita ahí de la palabra de Dios, que la pureza es una virtud muy apreciada, es una virtud que podemos cultivar y no importa cuál haya sido tu pasado, podemos venir al trono de la gracia a pedir esa sangre preciosa de Jesús que lave tu mente de toda esa pornografía, que lave tus ojos de toda esa impureza, que lave tus ojos de toda esa perversión, que lave tus ojos de todo lo que ha sido torcido y que ha entrado a ti como una verdad torcida, que al final la verdad torcida es una mentira. Ven al trono de la gracia, porque Jesús, y quiero decirte algo importante, la primera vez que Jesús derramó sangre para redimirte a ti, redimirme a mí y al género humano, fue de su sexualidad santa en la circuncisión a los 40 días. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una gran fuerza, una gran potencia, una gran capacidad que has recibido de Dios, pero encauzada en la pureza tiene tanta bendición para que tú seas una persona plena, feliz, para que seas una persona sana y que vivas en paz contigo mismo, que no te rechaces y que no andes ahí caminando sin identidad. Para eso vino Jesucristo, para darnos su gracia. ¿Qué dijimos que era gracia? Que se nos sea restituido lo que nos fue quitado. Y si la pureza se te fue quitada por una violación, por un abuso, y te metiste al mundo de la prostitución o de la promiscuidad o la pornografía, aquí está Jesús. Aquí está Jesús para abrazarte, para limpiarte con su sangre preciosa de esa flagelación particularmente, pero sobre todo para limpiarte con la sangre de su circuncisión y volverte nuevamente una persona pura, de mente, de ojos, de oídos y de corazón. Padre, en esta hora quiero darte gracias por tu palabra que siempre es viva y eficaz. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, esa luz, esa verdad. Te ruego, Señor, que desde ya empieces a obrar esa sanidad, esa liberación
esa restauración, esa restitución de la gracia a todos tus hijos que hoy están clamando, que los saques de ese pozo de la lujuria, que los saques de ese fango de la pornografía, de la promiscuidad, que los saques de ese fango, Señor. Tú que escuchas a tus hijos que te claman, llega hasta ahí donde está el que más lo está necesitando, Señor. Llega con tu mano, Señor, así como agarraste a Pedro de la mano y lo sacaste del lago cuando se estaba hundiendo. Extiende tu mano, Jesús, y saca de ese pozo, saca de ese fango a todos los que hoy en esta hora te están clamando que los saques de ahí, Señor. María Santísima, hoy pedimos también tu manto de intercesión. Tú que eres la bienaventurada y siempre Virgen María, llena de pureza, intercede por nosotros en esta hora. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final de este tema, pero recuerda que en la próxima semana estaremos profundizando en la virtud preciosa de la pureza. Y es para todos, es para ti también, no importa cuál haya sido tu pasado. Así que nos vemos en el próximo programa. Dios te bendice.